Hay momentos en la vida en los que sentimos que no nos ven. Caminamos entre personas, hablamos, explicamos, nos esforzamos, y aún así parece que nuestra presencia pasa desapercibida. Es como si existiera un vacío invisible, un silencio que grita dentro de nosotros, pidiendo reconocimiento. Esa sensación de invisibilidad duele porque no se trata solo de ser notado. Se trata de ser sentido, de tener la certeza de que nuestra existencia deja huella, incluso sin palabras. Y, en el fondo, el deseo más profundo no es tener que justificarse, sino ser alguien cuya sola presencia despierte respeto, confianza y transformación. Brian Tracy dice que la verdadera autoridad no viene de lo que uno dice, sino de la energía que transmite. Piensa en un líder que entra en una sala. No necesita levantar la voz ni presentarse con largos discursos. Su postura, su mirada, su calma hacen que todos reaccionen de manera distinta. Es casi instintivo. Las personas se enderezan, prestan atención, algo cambia en el aire. No es casualidad, es vibración. Es una energía silenciosa que habla más alto que cualquier palabra. Napoleón Hill también decía que existe una mente maestra silenciosa, un magnetismo personal que trasciende el discurso. Es como si algunas personas llevaran dentro de sí una fuerza invisible que conecta, atrae y transforma. Ese magnetismo no se crea de la noche a la mañana. Nace de lo que cultivas en silencio, de las batallas internas que nadie ve, del dominio sobre ti mismo cuando nadie te observa. No se trata de apariencia, sino de esencia. No se trata de impresionar, sino de irradiar. Y de eso quiero hablar contigo. Cómo construir ese impacto silencioso, que no requiere aplausos, que no depende de discursos ensayados, que no necesita autopromoción. Cómo permitir que tu energía, tu coherencia y tu autodominio hablen antes de cualquier palabra. Porque la verdad es que la presencia más poderosa es aquella que no se anuncia, sino que simplemente es. Hoy vamos a recorrer juntos cómo se construye ese impacto, cómo puede cultivarse y por qué se convierte en la clave de una vida auténtica y transformadora. El error invisible de intentar impresionar con palabras. Existe un esfuerzo silencioso que a menudo hacemos sin darnos cuenta. Intentar convencer a los demás de nuestro valor a través de palabras. Hablamos demasiado, justificamos demasiado, explicamos cada detalle como si el otro necesitara pruebas constantes para creer en nosotros. Pero detrás de ese exceso de palabras hay algo oculto, la inseguridad vibracional. Cuando sentimos que no somos suficientes por dentro, buscamos llenar ese vacío por fuera, usando argumentos, historias o discursos interminables que, en lugar de acercar, terminan generando distancia. Lo curioso es que ese esfuerzo casi nunca produce el efecto que esperamos. Cuanto más intentamos impresionar, más transmitimos la sensación de que estamos pidiendo aprobación. Y el otro lo percibe, aunque de manera inconsciente. Siente la energía de la petición, de la carencia, de la necesidad de ser aceptado. Es en ese punto cuando la presencia se debilita. Porque, en el fondo, el verdadero impacto no está en lo que decimos, sino en lo que sostenemos dentro de nosotros. Las palabras son frágiles cuando no están arraigadas en la convicción interna. La neurociencia muestra que cuando hablamos demasiado intentando convencer a alguien, activamos mecanismos de defensa en su cerebro. La persona se cierra, se pone en alerta, como si estuviera siendo presionada o manipulada. Pero cuando guardamos silencio, ocurre algo distinto. El silencio crea espacio, abre una brecha de curiosidad. Es en ese espacio donde el otro se conecta no con lo que dices, sino con lo que eres. El silencio bien sostenido es magnético, porque transmite seguridad y presencia. El paradoja es que lo que pensamos como debilidad, el silencio, la pausa, la ausencia de justificaciones, muchas veces es la forma más poderosa de comunicación. Cuando aprendemos a no correr tras la aprobación, empezamos a notar que la energía se vuelve más clara, más limpia, más firme. Las personas sienten esa diferencia. No saben explicarlo, pero lo perciben. Porque el verdadero impacto nunca está en el exceso de palabras, sino en el espacio silencioso que revela quiénes somos realmente. La ciencia de la frecuencia no verbal. Hay algo en nosotros que habla incluso antes de que se pronuncie una palabra. El cuerpo, la mirada, la respiración, el ritmo de los gestos. Todo transmite un mensaje silencioso que llega de inmediato al otro. Las investigaciones muestran que más del 90% de la comunicación es no verbal. Esto significa que, incluso cuando intentamos ocultar nuestras emociones, se filtran por el tono de voz, el movimiento sutil de los ojos, la postura. Es como si el alma tuviera su propio lenguaje, imposible de disfrazar. El campo energético que llevamos se percibe sin necesidad de decir nada. Una sonrisa que nace desde dentro, auténtica, no es igual que una forzada para agradar. De igual manera, una mirada tranquila transmite calma, incluso en medio del caos. Esta frecuencia no verbal crea puentes invisibles con quienes nos rodean, porque todos, en algún nivel, captamos la vibración del otro. La presencia de alguien puede ser ligera y acogedora, o generar desconfianza y tensión, incluso en silencio. Lo que sostiene esta comunicación silenciosa es el estado interno. Cuando la mente está calmada, el cuerpo se regula. La respiración se vuelve más fluida, los músculos se relajan, la postura se alinea naturalmente. Y esa coherencia se percibe como confianza, claridad, verdad. Pero cuando la mente está ansiosa, el cuerpo lo delata. La sonrisa no convence, la mirada se evade, el gesto se vuelve apresurado. Por más que las palabras intenten construir una imagen, la frecuencia del cuerpo siempre revela la realidad.
Por eso la incoherencia genera un ruido inmediato. Sonreír por fuera y vibrar ansiedad por dentro crea una disonancia que las personas perciben sin esfuerzo. Algo no encaja, y esa sensación abre espacio a la desconfianza. En el fondo, no es el discurso lo que marca presencia, sino la vibración silenciosa que lo acompaña. La ciencia lo muestra, pero la vida ya nos lo prueba. Hay personas que nos reconfortan solo con estar cerca, y otras que nos agotan únicamente por la energía que irradian. Ninguna necesita hablar para provocar ese efecto. El paradoja del impacto silencioso. Existe una ley invisible que rige la presencia humana. Cuanto menos intentamos mostrarnos, más somos percibidos. Ese es el paradoja del impacto silencioso. Cuanto más alguien corre tras la atención, más dispersa su energía y menos logra atraer miradas, respeto o confianza genuina. Pero cuando dejamos que nuestra esencia fluya, sin prisa y sin necesidad de aprobación, nuestra presencia se vuelve magnética. Es la ley de la inversión en su forma más sutil. Quien busca desesperadamente ser visto, repele. Quien simplemente existe con claridad, atrae. La naturaleza nos enseña este principio. El sol no se preocupa por ser notado, simplemente brilla. Y aún así, su luz toca a todos, transforma el ambiente, calienta e ilumina sin esfuerzo. Así ocurre con las personas de presencia silenciosa. No gritan sus logros, no justifican sus decisiones, no mendigan atención. La energía que llevan es coherente y firme, y por eso se manifiesta en el mundo de manera poderosa, incluso cuando todo parece calmado y tranquilo. El impacto silencioso nace de la coherencia entre intención, emoción y acción. Cuando cada parte de nosotros está alineada, no hay necesidad de explicación. El otro percibe esa consistencia. Es una especie de resonancia. Nuestra frecuencia se conecta con la del entorno y todo alrededor responde. Es en ese espacio donde las relaciones se transforman, surgen oportunidades y la confianza se establece sin pronunciar una sola palabra. El paradoja es profundo porque desafía nuestra lógica cotidiana. Estamos acostumbrados a creer que necesitamos esforzarnos, hablar más alto, mostrarnos para ser notados. Pero la verdadera fuerza reside en el silencio, en la paciencia, en la entrega controlada de nuestra energía. Es en ese estado de presencia donde nos volvemos irresistibles para el mundo, no por la intención de impresionar, sino por la autenticidad que emana de cada gesto, de cada mirada, de cada respiración. Señales sutiles de que tu energía está desalineada. A menudo no percibimos cuánto pequeñas actitudes entregan nuestra energía al mundo de manera desalineada. Apresurarse por hablar primero en una conversación o reunión, por ejemplo, transmite ansiedad y necesidad de validación. Interrumpir a los demás para sentirse escuchado revela una frecuencia de urgencia, como si la presencia del otro amenazara la nuestra. Y cuando sentimos que nadie nota nuestro valor sin que tengamos que señalarlo, en realidad estamos denunciando una desconexión interna, un ruido vibracional que impide que nuestra presencia hable por sí sola. Estas señales son sutiles pero poderosas. La energía desalineada no necesita ser evidente para percibirse, se infiltra en los gestos, en la voz, en la respiración y en la mirada. La forma en que nos movemos en el espacio, incluso sin intención, revela nuestra coherencia o su ausencia. Cuando existe desconexión entre lo que sentimos, pensamos y proyectamos, el mundo lo percibe, aunque no pueda explicarlo. Es como si el cuerpo transmitiera un mensaje que la mente aún no ha comprendido. El impacto de este desalineamiento va más allá del entorno inmediato. Resuena en las relaciones, en las oportunidades, en cómo somos recordados. Cuando nuestra energía no es coherente, las personas captan señales de inseguridad, aunque nuestras palabras digan lo contrario. Este desalineamiento crea barreras invisibles, dificulta conexiones genuinas y limita la percepción de nuestro verdadero valor. Reconocer estas señales es el primer paso para reconstruir la presencia silenciosa. Es percibir que cada gesto, cada pausa, cada mirada lleva información sutil sobre quiénes somos y cómo nos percibimos. Cuanto más conscientes somos de estas señales, más podemos cultivar una frecuencia armoniosa, alineando intención, emoción y acción, para que nuestra presencia se vuelva clara, magnética y profundamente transformadora, incluso sin pronunciar palabra. La metáfora del espejo silencioso. Existen personas cuya presencia funciona como un espejo silencioso, reflejando la esencia de quienes las rodean. No necesitan hablar para revelar verdades, porque la energía que irradian saca a la luz lo que cada uno guarda dentro de sí. Una mirada tranquila puede mostrar inseguridad, un gesto firme puede inspirar valor, y un simple silencio puede hacer surgir reflexiones que las palabras jamás podrían provocar. Estar cerca de alguien así es sentir que el alma propia es reconocida, sin necesidad de explicaciones. El silencio incómodo que provocan estas personas no es hostil, es revelador. Funciona como una prueba espiritual, mostrando si estamos anclados en nosotros mismos o si seguimos siendo prisioneros de la aprobación externa. Es en ese espacio de silencio donde la autenticidad se revela, y cada uno tiene la oportunidad de confrontar sus propias sombras e intenciones. La presencia silenciosa desafía, pero también acoge, invitando a la introspección sin juzgar. Así como un lago solo refleja el cielo cuando su superficie está calma, nuestra presencia solo impacta cuando estamos en equilibrio interior. La turbulencia emocional, la ansiedad o la inseguridad crean ondas que distorsionan el reflejo, mientras que la serenidad genera claridad y profundidad. Quienes aprenden a convertirse en espejos silenciosos ofrecen, sin darse cuenta, una oportunidad de reconexión con la propia verdad. Y esa metáfora va más allá de la observación. Revela la importancia de asumir la responsabilidad sobre nuestra propia energía. Cada gesto, cada pausa, cada respiración tiene poder.
Cuando logramos anclarnos internamente, nuestro campo energético se convierte en una extensión de nuestro ser auténtico, reflejando fuerza, calma y presencia. Así es como el impacto silencioso transforma no solo quienes somos, sino también todo a nuestro alrededor, sin necesidad de palabras. El factor dopamina y la necesidad de validación. Existe una fuerza silenciosa que gobierna gran parte de nuestro comportamiento, incluso cuando no la percibimos. La dopamina es responsable de la sensación de recompensa, de placer inmediato, y se convierte en un hilo invisible que nos conecta con la necesidad de validación externa. Cada vez que buscamos atención, aprobación o reconocimiento, activamos este circuito, creando un ciclo adictivo. Cuanto más hablamos, más queremos hablar. Cuanto más buscamos ser vistos, más dependientes nos volvemos de la respuesta ajena. La presencia deja de ser natural y se transforma en un intento constante de llenar un vacío invisible. El impacto silencioso surge cuando rompemos ese ciclo. Al resistir la necesidad de validación, permitimos que nuestra energía se estabilice. Es como un ayuno dopaminérgico. Soportar la incomodidad del silencio antes de reaccionar crea un espacio interno. Es en ese espacio donde la presencia se fortalece, donde emerge la coherencia emocional, y donde empezamos a volvernos magnéticos sin darnos cuenta. El otro percibe esa calma, esa confianza, incluso sin palabras. Es una comunicación profunda que va más allá de lo que se puede explicar. La neurociencia muestra que sostener pausas, silencios cortos y resistir la impulsividad activa regiones del cerebro asociadas a la regulación emocional y a la toma de decisiones más conscientes. Cada instante de contención construye resiliencia, autodominio y presencia. El silencio deja de ser vacío y se convierte en un canal de energía. Contrario a lo que muchos piensan, no es debilidad esperar. No es debilidad no buscar aprobación constante. Es poder, es alineamiento, es impacto real. En la vida cotidiana, esta coherencia interna se manifiesta en las interacciones más simples, en la manera en que escuchamos, en cómo nos movemos, en la energía que emitimos sin esfuerzo. Cada pausa, cada respiración consciente, cada silencio sostenido con presencia transforma nuestra frecuencia. La validación externa pierde peso, y nuestra presencia silenciosa empieza a hablar por sí sola, llevando la fuerza de quien no necesita probar nada, sino simplemente existir con claridad, firmeza y autenticidad. El modelo mental del líder invisible. Existe una forma de liderazgo que no depende de palabras, títulos ni reconocimiento externo. Nace de la coherencia interna y de la claridad sobre quiénes somos. Imaginarse como alguien que influye por el ejemplo es darse cuenta de que cada gesto, cada decisión, cada elección transmite un mensaje silencioso, más poderoso que cualquier discurso elaborado. El liderazgo verdadero no necesita ser anunciado. Se manifiesta naturalmente cuando nuestra energía está alineada y firme. Brian Tracy nos recuerda que liderazgo es acción, no palabras. Esto significa que el impacto surge de la consistencia entre pensamiento, sentimiento y comportamiento. Cuando vivimos de manera coherente, el mundo responde a nuestra presencia sin que tengamos que explicarla. Nuestra postura, nuestros hábitos, la forma en que nos movemos en el espacio, todo se convierte en un lenguaje silencioso que inspira confianza y respeto. Es una influencia que no requiere esfuerzo, solo atención plena a nuestra propia energía. En la práctica, el líder invisible entiende que sus decisiones, incluso las pequeñas, tienen peso. Una palabra ponderada, una mirada serena, una escucha genuina, son más efectivas que largas instrucciones o discursos. Es la coherencia entre intención y acción la que genera un impacto duradero. El otro percibe seguridad y firmeza sin que nada se diga, solo se percibe. Cada gesto se convierte en una extensión del carácter, cada silencio en un canal de autoridad natural. Esta forma de liderar transforma no solo la percepción de los demás, sino también la propia experiencia de estar presente en el mundo. Nos convertimos en anclas de energía, puntos de referencia que transmiten calma, claridad y autenticidad. El líder invisible no necesita demostrar nada, simplemente existe, y su presencia, como un campo magnético silencioso, provoca cambios sutiles pero profundos en quienes lo rodean. La espiritualidad del silencio. El silencio no es ausencia, es presencia plena, un espacio donde la energía se organiza y se vuelve perceptible sin esfuerzo. En silencio, cada respiración, cada pensamiento, cada sensación se amplifica, y nuestra frecuencia se alinea de manera natural. Es en ese estado que nos conectamos con algo más grande, que percibimos la profundidad de quienes somos y la extensión de la influencia que tenemos solo por existir. La quietud permite que el alma hable más alto que cualquier discurso. Muchos maestros espirituales impactaron a multitudes sin necesidad de largos discursos o argumentos elaborados. Sus presencias emanaban una claridad que llegaba directamente al corazón. La ciencia también indica que el cerebro responde a la calma del entorno y a la coherencia energética, reflejando esto en todos los que están alrededor. El silencio, entonces, no es pasividad. Es una acción sutil pero poderosa que organiza, inspira y transforma. Estar en silencio es permitir que nuestra frecuencia se vuelva transmisible, que nuestras intenciones se alineen sin interferencias externas. Es sentir que cada gesto y cada mirada llevan energía, incluso sin palabras. Este estado crea resonancia, un puente invisible que conecta personas, ideas y circunstancias. El mundo percibe la diferencia entre alguien que habla para impresionar y alguien cuya presencia habla por sí misma. Cuando cultivamos la espiritualidad del silencio, transformamos nuestra relación con el tiempo, con los demás y con nosotros mismos.
magnetismo. La prisa desaparece, la necesidad de validación disminuye y la coherencia interna crece. Llegamos a comprender que el verdadero impacto no depende del volumen de nuestra voz, sino de la profundidad de nuestra energía, de la firmeza de nuestra presencia y de la autenticidad con la que ocupamos cada espacio, cada momento, cada instante de la vida. El magnetismo de la coherencia interior. El impacto silencioso no es ausencia de palabras, es presencia expandida. Es el resultado de una energía que no necesita justificarse, que no depende de aplausos ni reconocimiento. Es sentir la propia coherencia vibracional y percibir cómo resuena en el mundo. Cuando cada pensamiento, sentimiento y acción están alineados, la presencia se vuelve magnética. No se trata de impresionar, sino de existir con integridad, permitiendo que la fuerza interior hable por sí misma. Brian Tracy nos recuerda que las personas siguen a quien transmite claridad y confianza. Pero esa claridad no nace de lo que decimos, nace de lo que somos. Cuando estamos arraigados en la coherencia, nuestras palabras se vuelven secundarias. El otro percibe la firmeza del carácter, la estabilidad emocional, la autenticidad que irradia sin esfuerzo. Es una autoridad silenciosa, que no necesita demostrar nada, porque la energía habla más alto que cualquier discurso. Stephen R. Covey nos enseña que la confianza es el pegamento de la vida y nace de la integridad. La verdadera autoridad es silenciosa, porque no necesita aprobación externa. Es como un árbol sólido, no tiene que moverse para ser notado. Sus raíces profundas sostienen toda la estructura, y su presencia transforma el entorno. El magnetismo de la coherencia interior funciona de la misma manera. Es la fuerza invisible que moldea relaciones, oportunidades y percepciones sin que nada se diga. Ser recordado no por lo que se dijo, sino por lo que se hizo sentir en silencio, es la esencia del impacto real. Cuando alineamos mente, corazón y cuerpo, creamos una frecuencia que conecta, inspira y transforma. Es en ese espacio donde descubrimos que la presencia más poderosa no necesita palabras, porque la energía coherente se manifiesta de manera natural, dejando huellas profundas, duraderas y verdaderamente transformadoras. La presencia como reflejo del alma. El impacto silencioso no termina en la coherencia o en la energía que transmitimos. Se revela plenamente cuando comenzamos a percibir que nuestra presencia es un reflejo directo de lo que cultivamos internamente. Cada emoción no resuelta, cada pensamiento repetitivo y cada tensión acumulada se manifiesta de forma sutil pero constante en las señales que emitimos. Cuando estamos alineados con nuestros valores e intenciones, nuestra presencia deja de ser solo percibida y comienza a inspirar, confortar y transformar de manera natural. Es en ese espacio donde la espiritualidad práctica y la neurociencia emocional se encuentran. La mente tranquila influye en el cuerpo regula la energía y esa energía resuena en quienes nos rodean. Lo que llevamos internamente se propaga como ondas invisibles, alcanzando corazones y mentes sin necesidad de palabras. Es un recordatorio de que ser íntegro, presente y centrado no es solo una elección personal, sino un acto de impacto en el mundo que nos rodea. Cuando comprendemos que cada gesto, cada respiración y cada pausa reflejan nuestra frecuencia interior, aprendemos a asumir la responsabilidad por el efecto que causamos, incluso sin hablar. La presencia se convierte, entonces, en una herramienta poderosa de influencia silenciosa. El otro percibe esa autenticidad, y aunque no sea consciente, comienza a ajustarse, a calmarse y a conectarse de manera más profunda. El último punto a considerar es que la verdadera transformación no está en lo que mostramos, sino en lo que somos. Una presencia silenciosa, arraigada en la coherencia del alma, tiene la capacidad de generar cambios duraderos e inspirar de manera sutil pero poderosa. Cuando nos convertimos en el reflejo de nuestra propia esencia, el impacto que causamos trasciende palabras, logros o título. Se vuelve memorable, invisible y eterno, porque es la expresión auténtica de lo que realmente somos.